Somos ejército de Dios, ya listos para combatir, para expulsar a Satanás de aquí, del lado del Señor luchar. Su sangre apliquemos pues, para así victoriosos ser, el testimonio y la palabra dar, y nuestra vida no amar. Fortalecidos en el Señor, nos sustenta con su poder, sustenta con su poder. Alta la moral, desanima jamás. Alta la moral, desanima jamás. Armados para combatir, fortalecidos a avanzar, luchar contra la sangre y carne no, más contra el viejo y vil dragón. Desanimarnos es su plan y nuestro espíritu apagar. En nuestra mente intenta trabajar, llevándonos a desertar. Fortalecidos en el Señor, nos sustenta con su poder, sustenta con su poder. Alta la moral, desanima jamás. Alta la moral, desanima jamás. Toda armadura Él nos dio, firmes podemos resistir, ciñéndonos con la verdad y Dios, coraza de justicia dar, calzados siempre nuestros pies y el evangelio propagar, tomando el escudo de la fe y así los dardos apagar. Fortalecidos en el Señor, nos sustenta con su poder, sustenta con su poder. Alta la moral, desanima jamás. Alta la moral, desanima jamás. El yelmo vamos a tomar y nuestra mente resguardar de fortalezas y sofismas que el diablo quiere levantar. Hay que tomar la espada hoy, que es la palabra del Señor, con toda oración y súplica, guardados en la comunión. Fortalecidos en el Señor, nos sustenta con su poder, sustenta con su poder. Alta la moral, desanima jamás. Alta la moral, desanima jamás. Fortalecidos en el Señor, nos sustenta con su poder, sustenta con su poder. Alta la moral, desanima jamás. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a compartir la palabra de Dios en este momento. Es un momento muy precioso, muy hermoso, porque Dios permite que a pesar de la distancia que hay entre nosotros, podamos reunirnos virtualmente, compartir la palabra y también clamarle a Dios, porque cuando Él nos habla a nosotros es con un fin de ayudarnos, de fortalecernos, de encorajarnos y también para suministrarse más a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. En esta mañana vamos a compartir un poco la palabra de Dios y el tema que se ha escogido es un tema sobre la armadura.
El nombre de este compartir es guardando el templo para pelear la batalla. Entonces, nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo y nosotros debemos aprender a guardarlo. Muchas veces no lo hacemos por circunstancias, pero en el desarrollo del tema vamos a ir viendo algunos puntos que tienen que ver con el templo, con el cuerpo, y también tienen que ver con la mente y también con el espíritu. Entonces vamos a iniciar dándole la gloria a Dios por esta oportunidad nuevamente y también para que Él tome el control absoluto de esta comunión y que todos podamos disfrutar de ella. Para comenzar, a manera de introducción, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Voy a leerle para ustedes en este momento. Dice el versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice el 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuestro cuerpo pertenece a quien realmente a Dios, que Él fue quien pagó un alto precio por nosotros, y este templo que es el cuerpo nuestro tenemos que aprender a cuidarlo. Muchas veces por circunstancias, digamos, culturales, a veces este cuerpo no lo alimentamos bien. Por circunstancias, como dije, puede ser por ignorancia, muchas veces no es por falta de dinero, sino por ignorancia, no lo alimentamos bien, o muchas veces porque hay carencias económicas, no lo alimentamos bien. Cualquiera que sea la situación, el cuerpo físico nuestro, que es el templo donde mora el Espíritu Santo, puede sufrir, y Dios necesita que nuestro cuerpo esté fortalecido, vigorizado para poder servirle a Él. En otras ocasiones no es el problema alimenticio que afecta al cuerpo, sino que el hombre en realidad tiene una parte muy débil que es la mente. Entonces nosotros vemos en Romanos 8:6 que la mente puesta en la carne es muerte y la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces cada vez que nuestra mente la dejamos puesta en la carne, carne buena o carne mala, la mente va a sufrir los ataques del maligno, va a sufrir los embates del maligno y va a comenzar a mandar a nuestra mente pensamientos negativos, pensamientos, digamos, que no son de Dios, y eso termina realmente afectando nuestra salud mental primeramente y también nuestra salud física, porque muchas enfermedades son realmente psicosomáticas, pero tuvieron un origen, digamos, en la parte mental, lógicamente, pero fue por una influencia netamente del maligno, porque la mente no estaba puesta donde debía estar. La mente había abierto una puerta, un portillo, y por ahí el maligno también vino y sembró, digamos, la palabra que produce daño en la mente y posteriormente daño en el cuerpo. Cualquiera que sea la circunstancia, sea alimenticia o sea a nivel mental, porque hay portillos abiertos, ¿qué ocurre al final? Que la persona que tiene este impacto, digámoslo así, entonces comienza a manifestar situaciones psicológicas y también físicas, pero todo tuvo un origen. Y comienza esta persona, un hermano o una hermana, lógicamente a angustiarse, a deprimirse, comienza también digamos, a querer buscar ayuda en Dios, y de hecho busca ayuda en Dios también. Digamos, clama al cuerpo, que es la iglesia, para que el cuerpo interceda por ella, y entonces comienza la guerra, la lucha intercesora por ese hermano, por esa hermana. Pero a pesar muchas veces de tantas oraciones, ruegos y peticiones, ¿qué encontramos? Encontramos que ese hermano o esa hermana no progresa mucho en la mejoría. ¿Por qué? Porque su parte espiritual, ¿cierto? Su parte espiritual ha disminuido, porque al estar en ese estado, él ha comenzado a perder fe. Y al perder fe, todas esas oraciones y todas las peticiones que se hagan, que haga él o ella, o hagan por él o por ella, no están llegando y no están abonando el terreno para que ocurra sanidad. ¿Por qué? Porque la debilidad que está experimentando en ese momento, digamos, porque la fe se ha venido disminuyendo, no está haciendo el efecto la oración que se hace por esa persona. Entonces,
Concluyendo, el templo, digamos, se enferma y el cuerpo nuestro debe estar, digamos, fortalecido para poder servir al Señor de una manera adecuada. Después de este cuadro que he pintado allí, comenzamos con el cuerpo, después la mente y luego cuando se disminuye la fe, también está afectando una parte del espíritu, porque nuestra fe es netamente espiritual y no es mental. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Que quedamos en una situación bastante lamentable. De pronto surgen ideas ahora contrarias en contra de Dios, en contra de muchas situaciones, pero no hemos comprendido que el daño entró primeramente, posiblemente por problemas físicos o también problemas, digamos, donde la mente ha sido expuesta y ha sido dañada por el enemigo de Dios, que es Satanás. Entonces, hermanos, por eso vemos que es importante que nosotros veamos esto en este contexto, porque como el tema es una batalla, una guerra, una lucha, nosotros debemos estar preparados para eso. Y si no estamos preparados, hermanos, lamentablemente vamos a perder la pelea. Si vamos al libro de Job, quisiera hablar en Job, leer algo en Job también que es muy interesante, recordarlo en este momento. Vamos a leer a Job 3, versículo 24, 25, 26. Voy a leer para ustedes estos versículos en Job. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me han acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Quiere decir que muchas veces nosotros con nuestra mente estamos abriéndole la puerta a Satanás para que él comience a trabajar allí, y ya veremos más luego cómo es que él trabaja, pero también veremos cómo podemos nosotros a él, digamos, repelerle ese ataque. Entonces, hermanos, estos versículos que están en Job son muy importantes porque muchas veces comenzamos a pensar en enfermedades, comenzamos a pensar en ruina, comenzamos a pensar en fracasos, comenzamos a pensar en problemas y cuando pasa el tiempo, ¿qué decimos? ¿Viste? Yo te lo decía, tal como yo te lo dije, así ocurrió, o tal como yo pensaba, así pasó. Quiere decir que ya nosotros nos condicionamos, ¿cierto? Para que el enemigo sembrara allí, digamos, la semilla. ¿De qué? En primer lugar, de enfermedad, de problema, la semilla de disgusto, la semilla de odio, de rencilla, y todo eso se va desarrollando poco a poco con el tiempo hasta que llega el momento en que se manifiesta. Y cuando se manifiesta, entonces nosotros estamos afirmando aún más lo que ya habíamos nosotros deseado que ocurriera, de cierta manera, porque dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Entonces, eso es importante, hermano. Debemos aprender a desechar, hermano, todo pensamiento negativo. Y de verdad que nosotros somos muy susceptibles a almacenar este tipo de pensamientos en nuestra mente, porque cualquier cosa, digamos, que pasa, nosotros a veces la tomamos para nosotros y comenzamos a trabajar eso en nosotros cada vez más al punto que estamos sintiendo las cosas que estamos pensando, al punto que estamos manifestando en nuestro cuerpo todo aquello que pensamos o que escuchamos o que nos dijeron, y entonces todo eso comienza a producir en nosotros o digamos la manifestación física, pero todo comenzó, tuvo un origen y fue en tener una mente no puesta en el espíritu, sino una mente puesta en la carne. Hermano, qué importante, hermano, es que nuestra mente es un entrenamiento, es una disciplina, siempre tener la mente puesta bajo el control del Espíritu Santo. Cuando el apóstol escribió eso, esa porción en el libro de Romanos, capítulo 8, es que él te había experimentado que una mente, digamos, suelta o libre en la carne no va a producir vida, sino va a producir muerte. Y muchas veces, hermanos, en estos tiempos tenemos esta experiencia nosotros de estar sufriendo muchas veces porque nuestra mente estuvo suelta y allí comenzamos a experimentar todas estas cosas negativas. Enfermedades, aún, mire, aún enfermedades de nuestros padres, de nuestros parientes, de nuestros abuelos. A veces también pensamos que porque mi papá tuvo
sufría del corazón, yo también voy a sufrir del corazón. Si mi papá sufría del hígado, yo también voy a sufrir del hígado, y eso lo vamos cada vez trabajando. El enemigo lo va, mejor dicho, trabajando de una manera tan sutil que uno termina con afecciones en el corazón y también con afecciones en el hígado. Y todo eso es obra del maligno, una mente no puesta en el espíritu, una mente puesta en la carne. Entonces, hermanos, miren, esta mañana podemos ver cómo nosotros, sin querer, digamos así, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, se afectó. La causa, varias, pero es importante señalar, como hijos de Dios, que una de las causas más relevantes que afectan en nuestro cuerpo es cuando nuestra mente no está donde debe estar, y debemos estar muy entrenados para poder, digamos, desarrollar una sanidad interior, porque cada vez que la mente se debilita, también, digamos, el enemigo aprovecha y se mete allí y trabaja, y también como consecuencia nuestra fe también va disminuyendo, al punto, hermanos, que terminamos realmente, hermanos, sucumbiendo. Y a pesar de que hemos llorado y hemos orado o hemos hecho muchas cosas, tanto uno como los hermanos no encontramos salida, pero hay un éxito. El éxito se logra es volviéndose al Señor, renunciando a todo eso, pero que Dios nos dé, digamos, la gracia de tocar la puerta por la cual vamos a entrar para encontrar la solución. Amén, hermanos. Entonces, mire, esto lo hemos compartido a nivel de introducción. Ahora vamos a hablar un poco más así en el libro de Efesios, en el capítulo 6 del libro de Efesios. Nosotros pues vemos que este es un libro muy interesante, un libro que el apóstol Pablo escribió estando preso en Roma. Recordemos que él escribió 4 libros, fueron llamados libros de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. El libro de Efesios es un libro muy complejo, llama la atención. Ese libro lo escribió Pablo solo, ¿cierto? Porque muchos libros él escribió fue en compañía de Timoteo, de Silvano, pero en esta ocasión él escribió el libro de Efesios solo y estando preso en Roma. Y ese libro es el que trata realmente de la economía de Dios, pero llama la atención de que además de hablar de toda la economía de Dios que está en los primeros capítulos, en el último capítulo habla de una guerra, habla de una batalla. Parece ser que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para hacer como que una semejanza entre la vestimenta del soldado romano de aquella época y la armadura que él nos expresa en el libro de Efesios. Recuerden que Roma en ese entonces era una potencia grande, era un país invasor, y su ejército era un ejército muy bien entrenado, pero ellos vestían un uniforme, digamos, que le daba mucha, digamos, garantía de poder pelear con los enemigos y estar seguros en la batalla. Entonces el apóstol Pablo parece que fue inspirado para comparar ese uniforme del guerrero romano con el uniforme que los hijos de Dios debemos tener para poder, digamos, combatir las estratagemas del enemigo de Dios. Por lo tanto, al ir al libro de Efesios capítulo 6, podemos encontrar algo ahí que es muy interesante en esta mañana compartirlo con ustedes. Habla de la armadura de Dios. Está ahí en el capítulo 6, en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, de verdad que nosotros somos muy débiles. Tan débiles somos, hermanos, que un virus tan pequeño, tan microscópico, que ni siquiera se considera que una célula completa viene y produce tanta muerte en la humanidad. Un virus. En estos tiempos podemos experimentar que el hombre, a pesar de haber ido a la luna, a pesar de tener tanto conocimiento, de haber desarrollado tanta ciencia humana en estos tiempos, y precisamente la ciencia humana lo está alejando cada vez más de Dios, porque no es la ciencia de Dios, sino la ciencia humana la que prevalece. El hombre que tiene, digamos, el poder de destruir el mundo, si quiere, con armas nucleares. Sin embargo, viene un pequeño virus y lo destruye a él. Miles de hombres han muerto por el famoso COVID-19. Entonces, ¿qué vemos acá nosotros? Que el hombre es un ser realmente débil. Por eso el apóstol aquí dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que nuestra fortaleza,
no es en nosotros mismos, no es en lo que nosotros podamos hacer o desarrollar, sino que nuestra fortaleza es realmente en el Señor. En el libro también de Romanos capítulo 8, versículo 11, quisiera también ir por allá un momentico, Romanos 8, 11, ahí leemos nosotros sobre el poder que levantó a Jesús de los muertos. Vamos a leerle textualmente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que nosotros por nosotros mismos no podemos lograr nada, porque la lucha es una lucha que no se gana, digamos, peleando cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Solamente fortalecidos con el Señor podemos enfrentarnos a Satanás, podemos enfrentarnos a Él y podemos, digamos, pelear con Él una batalla, una lucha, una guerra, y podemos salir vencedores, porque hermanos, si no, salimos derrotados, porque el hombre es débil. Dice la palabra, diga al débil, fuerte soy, pero no porque el levante pesa ni nada por el estilo. Débil porque su naturaleza es débil y Dios es el fuerte. Entonces, volviendo a esta parte del libro de Efesios, entonces nuestra fortaleza está básicamente en el Señor. Hermano, no intentemos nada por nosotros mismos, porque vamos a fracasar, vamos a fallar allí. Y el enemigo nos va a ganar la batalla. Estamos hablando en términos espirituales. Entonces, el apóstol nos dice que el Señor está en nuestra fortaleza. Fuera de Él, hermanos, no logramos hacer nada. Y vamos a ir viendo estos versículos y vamos a ir también, digamos, desarrollando un poco acerca de ellos. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, Él nos manda que nos vistamos de toda la armadura, de toda. Llama la atención que es toda, porque si un soldado no se coloca todo su uniforme, no, sino sus pertrechos y todo lo que el equipamiento para guerrear, sale al campo de batalla y lógicamente va a ser vencido. Si no lleva un casco, le pueden dar un disparo en la cabeza, o si no lleva algo, digamos un chaleco antibalas, pueden dar un disparo y partirle el corazón o un órgano. Entonces se requiere que el soldado vaya con toda la armadura de Dios. O sea que no podemos llevar una armadura incompleta. Muchas veces queremos colocarnos solamente una parte de ella y la palabra dice toda la armadura de Dios. Pero dice para que podáis estar firmes. Hermano, en una lucha se requiere estar firmes. Firme es inamovible, firme es que no retrocedemos. Una vez que estamos en el campo de batalla, hermanos, no podemos retroceder. Y nosotros tenemos que estar entrenados para poder estar en el campo de batalla y poder pelear contra el enemigo. Porque realmente nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo que es malo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no es físicamente con una persona, pero indirectamente detrás de una persona puede que estén estas potestades, estas entidades del mal operando a través de ellas. Entonces el apóstol es muy claro, no es contra la persona en sí, es contra la potestad que está, digamos, detrás de la persona. Entonces la lucha no es física, no es que vamos a desangrar a una persona físicamente, sino sencillamente vamos a colocarnos toda la armadura para poder vencer la potestad que está allí, en una persona, en un hombre. Y puede ser que también, digamos, el mismo maligno también esté operando en uno, en nosotros, no solamente en ellos, sino también en nosotros. Y veremos por qué el apóstol, digamos, el Señor nos da a través del apóstol la armadura completa para poder pelear. Entonces, nuestra lucha no es contra seres humanos físicamente, pero sí contra las potestades. Entonces, ¿qué manda el Señor? Primero, dice así en el versículo, digamos, 14. Estad pues firmes. Vean bien, estad pues como firmes. Estar firmes es algo que es muy importante, hermanos, que nosotros estemos firmes. Nosotros no podemos, digamos, darle al enemigo la oportunidad que avance.
porque apenas le abramos un poquito, un espacio, se va a meter y va a hacer estragos en nuestra vida. Principalmente va a tomar nuestra parte de la mente y va a comenzar allí a dañarnos. Entonces dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermano, ¿qué es la verdad? Hermano, Jesús dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, los lomos, digamos, podemos decir que los lomos, que es nuestra parte posterior acá, es la parte más fuerte que uno tiene. Entonces, nuestros lomos deben ser ceñidos, digamos, como fortalecidos, ¿cierto? Pero ¿con quién lo puede fortalecer? Es el Señor Cristo, es la fortaleza que nosotros tenemos, digamos, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos da, digamos, su vigor. Entonces dice, fortaleciendo todo nuestro ser. Aquí la verdad es Cristo como la realidad, hermano. Si no tenemos a Cristo como la verdad, como la realidad, hermano, esta batalla no está garantizada que hay victoria. Porque si Cristo no está constituido dentro de cada uno de nosotros, constituido. ¿Y cómo se constituye Cristo en nosotros, hermano? Es a través de la palabra. Cada vez que nosotros estamos comiendo la palabra, orando la palabra, digamos, llenándonos del Cristo, Él viene a ser, digamos, nuestra fortaleza. ¿Ya? Entonces nosotros, se cumple aquí, que dice que nuestros lomos están, digamos, ceñidos, fuertemente amarrados con la verdad. Y si están ceñidos, nada puede entrar. De cada vez que quiera entrar, ahí está la palabra. ¿Para qué? Para decirle, escrito está. Pero si no está la palabra, hermano, ¿cómo resistimos un ataque del maligno? Entonces, Cristo es la verdad, Cristo es nuestra verdad y debe ser nuestra constitución para poder nosotros pelear esta batalla. En este mismo versículo 14 nos habla de una vestimenta, de una coraza, nos habla de la coraza de justicia. Hermano, ¿cómo así la coraza de justicia? Bueno, la coraza supuestamente en el uniforme va en el pecho, pero en nuestra parte del pecho, lógicamente, está nuestro corazón. Y una parte de nuestro corazón es la conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia, hermano? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? Hermano, porque si nosotros tenemos una conciencia, digamos, muy debilitada por ciertas circunstancias, el enemigo, que es el acusador, va a comenzar a acusarnos, hermano. Él es especialista en acusarnos. Y una persona que tiene la conciencia averiada, digamos así, con una situación de pecado, porque ha cometido algo, porque ha pensado algo, entonces, hermanos, su conciencia no está apta para pelear la batalla, porque el acusador se va a aprovechar de esa condición, como dice aquí, digamos, de ser justos nosotros, y nos va a decir, usted es injusto. Pero ¿qué es ser justo? Ser justo es ser correcto. El ser justo, dice aquí, que es ser recto, ¿cierto? Entonces, cuando una persona es justa, es recta, entonces Satanás no tiene oportunidad para acusarle. Pero usted dirá, hermana, y con razón, hermano, bueno, nadie es justo, es verdad, porque dice la palabra del Señor que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Eso es cierto. Pero nosotros también tenemos en Primera de Corintios, ¿cierto? Vamos a ir rápidamente a Primera de Corintios, en el capítulo 1, Primera de Corintios 1, en el versículo 30. Entonces dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir que no es por nosotros, es por Él, ¿cierto? Por Dios, por el Padre. Estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho nuestra justicia. No mi justicia, sino la justicia de Dios. Entonces cuando yo experimento al Cristo, como aquel que me ciñe, entonces voy a tener actos de justicia y el enemigo no podrá entonces venir a atacarme. Entonces, hermano, miren, en ese versículo, digamos, vemos nosotros la manera en que estamos ciñéndonos para poder, hermano, digamos, resistir, estar firmes. Firmes, hermano, es algo muy importante en la vida de un creyente, hermano. No podemos estar
hermanos, titubeando. Si vamos al versículo 15, nos habla, voy a leer el versículo 15 nuevamente, aquí en el libro de Efesios, dice versículo 15 del libro de Efesios, vamos a buscarlo. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros debemos calzarnos los pies con el apresto. Entonces, otra versión dice que nuestros pies, digamos, estén firmes, porque en una lucha, si no tenemos estabilidad con el calzado, fácilmente podemos ser derribados. Aún cuentan anécdotas de guerreros que muchos, digamos, guerreros de la antigüedad lograron, como Carlomagno, recuerdo ahora, él logró muchas batallas, triunfo en muchas batallas porque sus guerreros le daba un buen calzado resistente, que los podía mantener firmes y podían entrar a cualquier terreno con ese calzado. Espiritualmente hablando, dice aquí que nosotros, digamos, debemos estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, firme con el Evangelio de la paz. Hermanos, ya el Señor, nuestro amado Jesús, hizo por nosotros la paz con Dios. O sea que Él nos llevó a tener paz con Dios y también paz con los hombres. Quiere decir que en estos momentos, cuando nosotros nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, quiere decir que lo que le produce paz a una persona es que ya no tengo problemas con Dios, porque Cristo en la cruz solucionó mi problema con Dios, pero también al mismo tiempo cuando Él fue a la cruz solucionó el problema entre los hombres, porque Él de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Entonces, hermanos, quiere decir que la obra del Evangelio es algo que tiene que estar fresco en nosotros. Nosotros tenemos que estar predicando el Evangelio de la paz, el Evangelio de la paz a las personas para que se conviertan. Una persona que tiene el ejercicio de predicar el Evangelio es una persona que está, digamos, disfrutando bastante al Señor, ¿ya? Porque está cumpliendo con el encargo, está dando unas buenas nuevas a las personas, ese es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros tenemos que ver que al calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es que nuestros pies están firmes. ¿Por qué no vamos a caer? Porque estamos predicando el Evangelio a las personas, porque estamos dando buenas nuevas a las personas. Y mientras yo esté en esta actitud, el enemigo no me va a derribar. Me derriba cuando yo estoy distraído, cuando yo estoy resbalándome por aquí o por allá, cuando hoy hago una cosa y mañana hago otra. Entonces, el enemigo ahí sí me puede derribar. Pero mientras yo esté realmente firme, digamos, predicando las buenas nuevas de salvación, estamos cerrando la puerta al maligno. Y Él vendrá a atacarnos, vendrá, digamos, a hacer como Él quiere hacer, ¿cierto? Pero no va a tener, digamos, la manera digamos, de atacarnos a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, es importante que nosotros, digamos, prediquemos el Evangelio. Esto es una arma tremenda también que está en contra del maligno. Hermanos, pensemos qué tiempo hace que no predicamos el Evangelio. Bueno, en estos tiempos de pandemia hay una explicación, pero antes de eso, hermanos, Dios nos ha dado muchas herramientas. Dios nos ha dado, digamos, la palabra, el espíritu, la sangre, la conciencia. Nos ha dado tantas cosas, su palabra. Todo esto nos ha equipado para que nosotros salgamos y prediquemos el Evangelio. Pero hermanos, realmente nos hemos quedado quietos. Hemos entrado en un confort. Hemos entrado en una actitud pasiva, hermano, ¿por qué no decirlo? Debemos reconocer esto delante del Señor. Nos hemos conformado con lo que estamos haciendo, porque hemos caído en una rutina, porque vamos y venimos. Y todo esto, hermano, está impidiendo que estemos firmes. Entonces el enemigo aprovecha todas estas situaciones. Entonces, con una persona que se está colocando, que está experimentando la armadura de Dios, debe ser una persona que también está predicando el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Es una experiencia que todos debemos tener, que todos debemos anhelar, porque de verdad que si nos encerramos, hermano, no estamos colocándonos la armadura completa, porque la armadura es
es para pelear, es para salir al frente, es para combatir. Entonces, hermanos, yo creo que este punto es importante porque Dios quiere sacudirnos del confort que tenemos. Debemos ser aquellos que predican, porque la iglesia, vista en el libro de Efesios, es la guerrera, ¿cierto? Es la guerrera, la que pelea, la que batalla. Y una manera de batallar contra el maligno es haciéndole daño es predicando el evangelio. Y si nosotros no predicamos, hermanos, estamos entrando en esa etapa de pasividad y de confort. Amén, hermanos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y también en el versículo 16 nos habla de que tomemos nosotros, digamos, dice sobre todo tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe para que podamos apagar, digamos, los dardos de fuego del maligno. Tomamos que el escudo de la fe. Hermano, un escudo es algo que va a impedir que algo penetre, es algo que va a estar impidiendo que algo que se ha lanzado de afuera llegue a nuestra humanidad. Entonces, este es el escudo de la fe. Ese escudo es para protegernos, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar atacándonos constantemente, hermano. El enemigo, esta guerra ya fue planeada, ya fue montada, hermano, y no va a acabar sino hasta que el Señor venga. Entonces, mira, cómo el enemigo viene a atacarnos a nosotros, hermano, con el pensamiento muchas veces, hermanos. Entonces, mira, el enemigo nos va a meter ideas en la cabeza, nos va a atacar con tentaciones, nos va a tentar. Recuerde que Dios no tienta, que el enemigo es quien es el tentador. Por eso dice la oración el Padre nuestro que nos libre de tentaciones, porque el maligno viene a tentarnos y fue tan atrevido que tentó también al Señor. Después de haber ayunado 40 días, fue a tentarle. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, en esta lucha, en esta guerra espiritual, el enemigo vendrá a ponernos en la cabeza pensamientos, tentaciones, propuestas, hermanos, propuestas también. Él es muy atrevido y dudas también sobre la palabra de Dios, sobre el poder de Dios, sobre la santidad de Dios. Una cantidad de información que está rodando por el mundo, horrible, oscura, en contra de Dios, ¿ya? Distorsionando lo que es la parte divina de Dios, colocándolo solamente como un hombre, definiéndolo psicológicamente, sociológicamente, humanamente, desnudando a Cristo en su divinidad. Entonces, todas son esas ideas que el enemigo siembra. Por eso que leer ciertas lecturas, hermanos, no es bueno, porque esa lectura lo que está haciendo es creando dudas en nuestro corazón. Y también comenzamos a preguntar, se nos pregunta, a cuestionar a Dios, cuestionar la santidad de Dios, hermano, y también nos mete muchas mentiras en la cabeza. Esa es su estrategia favorita, mentiras y pura mentira. Entonces nosotros podemos cubrirnos cuando Él venga, porque ese ataque viene de afuera hacia adentro, viene atacando. Entonces nosotros tenemos el escudo de la fe, hermano, y cada vez que venga un pensamiento negativo, hermano, debemos desecharlo, debemos alzar el escudo y taparlo. No lo acepto, no lo recibo, escrito está. ¿Cuántos pensamientos negativos llegan a nuestra mente de pronto un día? Hermano, muchos pensamientos negativos en contra de muchas personas, insatisfacciones con los vecinos, con los compañeros de estudio, de trabajo, digamos, inconformidad aún con los hermanos en la iglesia. Hermano, eso es algo terrible, porque el enemigo es muy puerco y nos mete pensamientos negativos en contra de los hermanos. Básicamente, él ataca por allí porque él quiere destruir la unidad y la unanimidad entre los hermanos. Entonces, manda sus dardos de fuego, hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido esa experiencia de pensar algo en contra de un hermano o una hermana. Si usted ha tenido esa experiencia aún de aborrecer a una persona porque no le agrada su modo de hablar, su modo de comportarse, y usted la ha cuestionado, y aún de pronto usted no ha abierto su boca para decir nada, pero en su corazón está eso allí trabajándole. Esos son los dardos de fuego que el maligno mandó. Pero si usted tiene su mente puesta en el Espíritu, cada vez que venga un dardo de fuego, ¿cierto?, del maligno a dañar tu corazón, ¿cierto?, a dañar su conciencia, entonces usted tiene ceñido su lomo con la verdad que es la palabra de Dios. Aguántate allí,
no te acepto este pensamiento, te ordeno que te retires de mi mente, pero no te recibo ese pensamiento porque no voy a pensar mal de mi hermano, de mi hermana, ni de mi padre, ni de mi madre, ni de mi vecino, ni de nadie, porque dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. Hermano, todo esto son cosas sencillas, pero son cosas también muy prácticas que nosotros debemos, digamos, experimentar, porque la armadura es una experiencia y la obtenemos a través de la oración. Seguimos leyendo el versículo 17, dice, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. No, el 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y tomad el yelmo de la salvación. Es tomarlo. Una versión que no es Reina de Valera dice, recibid el yelmo. Es algo que uno recibe el yelmo. Y el yelmo entonces se coloca en la cabeza, ¿cierto? Entonces, cuando yo recibo o tomo el yelmo de la salvación, es para tener una experiencia, porque el enemigo, recordemos que cuando nosotros venimos, por una parte ya traemos muchas cosas ya en nuestra mente, ya, porque el daño que hizo Satanás desde el comienzo se ha ido, digamos, trascendiendo a toda la humanidad, puesto que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una experiencia. Ya vino Cristo en nuestra vida, pero también en nosotros hay unos pensamientos que están allí comprimidos. Por eso dice que cuando tomamos el yelmo de salvación es para proteger nuestra mente, nuestro intelecto contra pensamientos inyectados por Satanás. Él es especialista en inyectarnos. Entonces, ¿quién es, digamos, el yelmo realmente? El yelmo es la salvación que Cristo nos da. Cada vez que nosotros nos colocamos el yelmo, nuestros pensamientos van a ser sanados. Por una parte, comentamos en el versículo anterior que lanza, pero también vemos que el enemigo, digamos, de adentro hacia afuera, también está inyectándonos pensamientos negativos, ¿cierto? Porque esa es su especialidad. ¿Como cuáles pensamientos inyecta él? Mire, preocupaciones, angustias, desesperación. Todo esto viene de parte del maligno que está trabajando en nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos el yelmo de la salvación, que es Cristo mismo, lógicamente que todos esos argumentos, como está en 2 Corintios 10, 4 y 5, que dice, derribando todo argumento de todo aquello que se opone al conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el pensamiento está ahí siendo inyectado por Satanás y nosotros tenemos que tener, hermano, la palabra a flor de labio para declararla enseguida. Porque, hermanos, como comenzamos en la introducción, ¿qué pasa? Que cuando nosotros comenzamos a permitir que estas inyecciones satánicas lleguen a nuestra mente, ¿cierto? Vamos a estar en estado de shock, de nervio, de depresión, de angustia. Y yo he visto algo, leyendo un poco sobre los estados depresivos de las personas. Son cosas horribles, se aíslan totalmente, entran en pánico, mejor dicho, su vida se deteriora completamente. ¿Producto de quién? De que el enemigo comenzó a trabajar allí. No había una buena constitución, no había, digamos, una palabra, digamos, de la Biblia, no había oraciones, había una debilidad y el enemigo comenzó a trabajar hasta que se entró en un estado depresivo, maniático, depresivo. Hermanos, comienzan a tomar pastillas de toda clase, a visitar médicos y todo tipo, digamos, de especialistas para ayudarnos, pero todo eso fue producto del trabajo que hizo Satanás en nuestra mente. Hermano, qué fácil es decir esto, pero qué difícil es uno experimentar la armadura de Dios, porque es una experiencia que cada día nosotros debemos, digamos, tenerla. Y dice también aquí, este mismo versículo 17, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, a mí siempre me ha impresionado esa expresión de que dice, y la espada del Espíritu. Yo me pinto al Espíritu con una espada en la mano. Así como cuando el Señor sacó a Adán y a Eva de Edén y puso unos querubines en la entrada del huerto con unas espadas flameantes. Allí yo creo en mi mente de que el Espíritu Santo tiene también una espada que es la palabra de Dios.
Y con esta palabra de Dios nosotros debemos atacar, hermano, atacar al maligno. Porque las otras partes, las 5 partes de la armadura es como para recibir los embates o ataques. Pero ahora la espada es para atacarlo, para desangrarlo, para derribarlo y para acabar con él. Y dice que la espada es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Entonces la palabra, Cristo y el Espíritu es lo mismo y nosotros debemos estar constituidos de Él para poder, hermano, atacarlo cada vez que Él, digamos, viene a nuestra vida, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Debemos estar preparados. Y dice, el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿cierto? En el Espíritu, porque no es una oración ni mecánica ni rutinaria, sino una oración en el Espíritu, donde nosotros podemos contactar al Espíritu Santo, hermano. Recuerde que cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos el don celestial, el don de la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Dones iniciales que recibimos cuando creímos. Estos dones están en nosotros. Y entonces este don del Espíritu Santo es que nos lleva a orar tocando el mismo Espíritu, hermano. Toda oración que no toca el Espíritu, hermano, son oraciones, digamos, que no llegan, no impactan, no tocan el trono de la gracia. Entonces no podemos encontrar ahí la misericordia que estamos buscando o que estamos necesitando para las situaciones que estamos viviendo. Entonces nosotros debemos orar en el Espíritu. ¿Y cómo se ora en el Espíritu, hermano? Con la misma palabra. Orar en el Espíritu es orar con la palabra. Es buscar en la palabra, digamos, la misma oración que fluye de ella. Y nosotros lo hacemos, hermano, lo hemos hecho y con eso nos lleva a velar, hermano. Velar no es trasnocharnos, velar es estar siempre con la mente puesta en el Espíritu, hermano, y en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, hermano. Entonces, como somos un cuerpo, hermano, debemos estar orando los unos por los otros, hermano, todo el tiempo, una oración constante, una oración de guerra, hermano, porque la armadura de Dios es una experiencia que todos debemos tener, porque es que la iglesia es un guerrero corporativo y la armadura no es individual para un hermano en particular, ni para dos ni para tres hermanos. La armadura es para que se la ponga todo el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo debe estar preparado. Por eso es tan importante que nosotros compartamos con los hermanos, ¿cierto? Esta palabra de que la armadura no es un asunto, digamos, de unos cuantos, sino es que toda la iglesia debe estar, digamos, con la armadura, digamos, colocada todo el tiempo, en todo lugar. Entonces la oración podemos considerarla como la 7ª parte de la armadura. Y esta oración es la que nos va a dar la oportunidad o la ventaja, digamos así, de enfrentarnos al enemigo. Y como la tenemos todo el tiempo puesta, todo el tiempo tenemos la armadura de Dios, hacemos uso de ella en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Entonces nosotros debemos ser entrenados, porque somos un ejército, hermano, y como ejército necesitamos un entrenamiento, hermano. Esto no se hace por encimita, esto se requiere que el Señor siga trabajándose en nosotros cada vez más, al punto que nosotros nos sintamos que estamos ceñidos, que estamos vestidos, que estamos calzados, que tenemos un escudo y que tenemos un yelmo y que tenemos una espada. Y con eso podemos enfrentarnos al enemigo, pero lógicamente con oración en el Espíritu, con súplica y abriendo nuestra boca todo el tiempo para alabar al Señor. Entonces, hermanos, la armadura es algo que usted la necesita, yo también la necesito, todo el cuerpo la necesita, y es bueno que nosotros dispensemos esto a los hermanos, que todos necesitan, digamos, experimentar que tienen la armadura de Dios en todo tiempo, en todo lugar, para poder enfrentar los ataques del maligno en nuestra vida. Hermanos, como este tema termina con oración, vamos a terminar también haciendo una oración para que Dios nos abra un poco más el entendimiento y veamos que la armadura es mi necesidad.
porque todos los días, aún en sueños, nos enfrentamos al maligno. Usted ha tenido sueños, pesadillas y cosas por el estilo. Muchas veces son ataques. Ahí se presentan figuras que no es el momento de hablar de ellas, pero si hay sueños donde realmente sentimos la presencia del ataque del maligno. Entonces debemos tener la armadura todo el tiempo, y sería muy bueno acostumbrarnos cuando nos vamos a acostar, aún orar allí para que Dios vele nuestros sueños. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé gracia a toda la iglesia como el cuerpo de Cristo, y podamos experimentar la armadura diariamente, todo el tiempo. Recuerde que hay una batalla que cumplir, una guerra que terminar. El Señor la hará con los santos vencedores. Señor Jesús, muchas gracias, Dios, por este momento en el cual tú nos explicas, tú nos detallas en forma muy sencilla que tenemos necesidad de estar todo el tiempo vestidos con la armadura de Dios de una manera completa. No podemos tenerla de una forma incompleta, sino que esta armadura sea completa desde los pies hasta la cabeza, para poder estar protegidos por ti, para poder enfrentarnos al maligno, a las huestes de maldad, a las potestades, a los principados, a los gobernadores de este siglo malo, y poder salir victorioso, porque dice que después que acabe todo esto, Señor, nosotros estemos firmes. Por lo tanto, te pedimos, Dios, que tú nos fortalezcas con poder en nuestro hombre interior, nos des espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender que tú necesitas a un guerrero totalmente armado, constituido de tu palabra, para poder enfrentarse todo el tiempo contra el maligno. Y eso ha ocurrido en estos tiempos, en estos siglos y estos milenios, porque las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús, y ayúdanos, Dios, a que cada día podamos experimentarte como el guerrero. Amén, amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Le damos la gloria a Dios por su rica y abundante palabra, la cual ha sido de gran bendición y fortaleza para nuestras vidas. Vamos a dar los anuncios, prestemos mucha atención porque queremos enfatizar en ser perseverantes en mantener nuestra vida de iglesia en el ámbito familiar. No dejemos de orar, no dejemos de perseverar, no dejemos de buscar al Señor, de buscar su presencia, y preocupémonos llamando, comunicándonos con el resto de nuestros hermanos en nuestros sectores, o por qué no también llamando a hermanos de otros sectores y preocupándonos en sus partes física, psicológica y espiritual. En la parte física se relaciona si están enfermos, si están un poco decaídos por alguna sintomatología, de pronto por asuntos de alimentación, etcétera, etcétera. La parte psicológica está relacionada con su parte emotiva. Si nuestros hermanos están tristes, están preocupados, están afanados. Y la parte espiritual, si nuestros hermanos están escuchando la palabra, si están orando, si se están nutriendo de la palabra del Señor. Es necesario preocuparnos por todas estas áreas de nuestros hermanos. Hay un importante anuncio, y es una gran comunión virtual con todas las hermanas. Será el sábado 1 de agosto de 8 a 10 de la mañana a través de Zoom. Aleluya. Estemos muy atentos a esta gran comunión que será presidida por una sierva que Dios está usando en la iglesia en estos últimos tiempos. El horario de nuestras reuniones y los días, los viernes tenemos reunión de oración por Zoom a las 7 de la noche. Los sábados nuestra reunión ministerial a las 7 de la noche por YouTube. Los domingos a las 9 de la mañana también por el canal de YouTube. Y el mismo día domingo a las 11
tenemos una reunión para profetizar. Esto lo vamos a ampliar un poco más adelante. El mismo día domingo a las 11 de la mañana es la reunión de los niños. Es necesario, hermanos, que estemos muy atentos de todas estas transmisiones, las cuales están siendo emitidas en nuestro canal de YouTube, Videos Iglesia en Barranquilla. Aleluya, porque es necesario continuar sembrando, diezmando, ofrendando. El Señor nos recuerda que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que lo hace generosamente lo hará también generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También estemos pendientes de estar recopilando nuestra canasta de amor para todos los hermanos y familias necesitadas en la iglesia. Esto se coordina a través de los líderes de la iglesia para llevarles un mercado a una familia necesitada. Ya llegó el nuevo alimento diario. La gloria sea para Dios. Se llama las promesas de Dios. Aleluya. Ya está disponible y necesitamos adquirirlo porque se agota rápidamente. Coordinemos con nuestros líderes de nuestros sectores para adquirir nuestro alimento diario. Hay 2 lanzamientos de libros, Fundamentos de la Fe Cristiana. Es un libro que es muy importante para la fundamentación de las verdades de la Biblia. Tiene un costo de 30,000 pesos. Y Mujer Virtuosa, un libro muy maravilloso que es de mucha ayuda espiritual para todas nuestras hermanas. Hay una oferta de lanzamiento que si lo adquieres antes del 30 de julio, este libro de Fundamentos de la Fe Cristiana te saldrá por solo 20,000 pesos. Aprovechemos. Los jóvenes, aleluya por los jóvenes, también podemos entrar al canal de YouTube JIB Music y poder disfrutar de mensajes, de alabanzas y de muchas riquezas espirituales que están allí en este canal. Pero queremos anunciarles que este próximo miércoles tenemos una gran y maravillosa reunión general de jóvenes por YouTube, por este canal, donde todos los jóvenes estarán profetizando, estarán dando sus testimonios acerca de lo que ganaron en estas pasadas conferencias internacionales de jóvenes. De la misma manera, los adolescentes tienen su reunión por Zoom. Están invitando a participar. Esta será los sábados a las 5 de la tarde. Únete a la generación santa. La reunión infantil anunciada en una diapositiva anterior será a las 11 de la mañana. Y en esta reunión infantil, para la actividad se necesitarán los materiales que aquí se muestran: foamy color blanco, foamy de otro color, tarro de boca ancha o tubular, tijeras, lápiz y silicona fría. Estas actividades son manuales, pero todo sirve para la enseñanza y la edificación de los niños. El servicio de oficina se informa a todos los hermanos que estará disponible para cualquier diligencia los martes y miércoles de 9 a.m. a 6 de la tarde. Para cualquier petición de oración y ayuda espiritual, contamos con un equipo de hermanos y hermanas intercesores en oración, dispuestos a ayudarte para tu necesidad. Además, si quieres una ayuda espiritual, puedes contactarnos por medio de nuestro correo electrónico
iglesiaenbarranquilla@gmail.com. El Señor te bendice y te guarde.